En plena calle, un policía amenaza con furia a una mujer latina, gritándole y obligándola a arrodillarse, mientras la multitud observa en shock la humillación. Creyéndose dueño de todo, el oficial se ríe con soberbia, sin imaginar que están a instantes de sufrir una caída brutal e inevitable. El grito del oficial retumba en plena luz del día, cortando el murmullo de la calle como un cuchillo en el aire. «Te dije que te detuvieras, latina insolente», brama el policía, avanzando con pasos duros que hacen temblar el suelo. Los transeúntes se detienen. El tráfico parece contener la respiración. Algo está a punto de quebrarse. La mujer, Elena Montoya, permanece inmóvil, mirando al oficial con una serenidad que contradice la violencia que la rodea. Él se acerca demasiado, invadiendo su espacio, respirando autoridad desbordada. «Gente como tú siempre cree que puede hacer lo que quiere. Pero aquí mando yo», escupe él, cargando cada palabra con desprecio. Una anciana observa desde la esquina. Un repartidor deja caer una caja. Una pareja se toma de la mano con tensión. La calle entera siente la injusticia quemando en el ambiente. Elena no retrocede. Parpadea una sola vez, como si evaluara algo que nadie más comprende. Y en ese segundo suspendido, algo cambia. Una vibración imperceptible a simple vista, pero suficiente para que el público interno se incline hacia adelante, temiendo la próxima palabra, el próximo movimiento, el próximo estallido. Entonces, el policía se burla creyéndose intocable. «¿Qué harás? ¿Llamar a tu consulado? Por favor». Pero Elena sostiene su mirada y deja entrever una calma que no encaja con la escena. La calma de alguien que sabe algo que él no sabe. La calma que antecede al primer giro. Un silencio grueso cae sobre la calle. Algo está a punto de explotar y todos lo sienten. Elena respira hondo mientras el murmullo de la calle parece disolverse en un zumbido tenso, casi eléctrico, como si el día soleado se hubiera convertido de pronto en un escenario de juicio público. El policía avanza otro paso, su sombra cubriendo parcialmente a la mujer, y aunque nadie lo diga, todos saben que ese gesto no es simple procedimiento, es dominio, es exhibición de poder, es una advertencia envuelta en exceso de autoridad. Un joven que grababa con su teléfono duda por un segundo y baja el dispositivo, temiendo que el oficial lo note. Sin embargo, su mirada regresará más adelante, arrastrada por la sensación de que está presenciando algo que no debería ignorarse. Elena mantiene la calma, observando cada movimiento del hombre como si estudiara una ecuación de violencia repetida cientos de veces en aquella ciudad. Él le exige documentos sin motivo, le ordena callar, la interrumpe incluso cuando intenta entender qué está pasando. Y cada palabra suya cae con el peso de años de prejuicio acumulado. «Te advertí que no te hicieras la lista», gruñe el policía, permitiendo que el desprecio escurra entre los dientes. Un niño pregunta en voz baja a su madre por qué el oficial parece tan enojado con esa mujer. Y la madre no responde, porque tampoco lo sabe, pero sí siente que esa escena lleva una carga oculta, algo que late como un tambor al borde de romperse. Elena baja la mirada solo un instante, no por miedo, sino por algo más calculado, como si midiera la distancia exacta entre la injusticia y el momento en que todo podría revertirse. Esa pausa desconcierta al policía, aunque él no lo admite. Se aclara la garganta, da un resoplido y vuelve a alzar la voz, intentando recuperar el control absoluto. Pero bastan un par de segundos para que los testigos perciban un pequeño temblor en la atmósfera. La sensación de que Elena tiene una carta que nadie ha visto todavía, una pieza de verdad que podría desarmar por completo. La arrogancia que hoy intenta aplastarla. Y justo cuando el oficial cree haberla silenciado por completo, Elena levanta ligeramente el rostro, como si fuera a pronunciar algo que podría cambiarlo todo. Elena alza el rostro con una suavidad que descoloca al policía, como si esa simple acción fuese un desafío envuelto en elegancia silenciosa. Sus ojos se fijan en los de él, sin temblar, sin pestañear, sin concederle el miedo que él espera cosechar. Los testigos sienten el cambio, un leve giro emocional que parece desplazar la gravedad del lugar. De pronto, ya no es ella quien está acorralada, sino él, quien empieza a quedar expuesto ante la mirada colectiva. El oficial carraspea, incómodo, como si la calma de Elena fuera un espejo demasiado honesto, reflejándole la brutalidad que ha intentado justificar bajo la palabra autoridad. Intenta recuperar control elevando el tono.
ordenándole que ponga las manos donde pueda verlas, pero su voz ya no tiene la misma firmeza. Se quiebra en bordes imperceptibles que solo alguien atento podría notar. Elena entonces habla, apenas un murmullo, pero tan nítido que perfora la tensión del aire. «Oficial, ¿está seguro de que desea continuar con este procedimiento?» Esa pregunta, dicha sin amenaza explícita, cae como un rayo sobre la multitud. Algunos transeúntes se miran entre sí, no comprenden de dónde proviene tanta seguridad en una mujer, a quien hace un minuto estaban viendo como víctima. El policía frunce el ceño. Da un paso atrás sin querer admitirlo. Mira hacia los costados buscando validación que no llega. De repente, parece pequeño ante la inmensidad de la calma de Elena. Ella, sin moverse un centímetro, explica que ha registrado cada palabra desde el instante en que él la detuvo sin motivo alguno. Y aunque el oficial intenta interrumpirla, se queda congelado cuando Elena menciona que su nombre, que aún no ha revelado por completo, no es simplemente un nombre más en la multitud. La gente se inclina hacia adelante, como si cada oído en la calle se convirtiera en un tambor resonante, capturando cada sílaba que podría redirigir el rumbo de los acontecimientos. El oficial intenta reírse, pero es una risa breve, torcida, la risa nerviosa de alguien que presiente que su terreno firme está comenzando a desmoronarse bajo sus pies. Elena respira de nuevo, y la atmósfera se contrae alrededor de ese gesto. Está a punto de completar su frase y revelar algo que podría destrozar completamente la falsa autoridad del policía ante toda la calle. Elena sostiene la mirada del policía por un segundo, que parece dilatarse como si el tiempo mismo se negara hasta a avanzar. La calle completa se inclina hacia ese instante, expectante. Finalmente, ella termina la frase que había dejado suspendida. Mi nombre es Elena, y no soy una ciudadana cualquiera. El policía parpadea, confundido, intentando interpretar lo que acaba de escuchar. Su cerebro busca desesperado una forma de restablecer su sensación de control. Elena, sin alterar el tono, agrega que su apellido completo, Montoya, figura en más de un registro federal y que su presencia en esa ciudad no es casual. El oficial frunce el ceño, trata de mantener su voz firme y exige que deje de inventar historias. Pero esa frase, dicha con un nerviosismo disimulado, no convence a nadie. Un hombre que observa desde una parada de autobús murmura, «Eso no suena a mentira». La tensión crece, latiendo en cada pecho. Elena, con una calma casi científica, explica que trabaja en coordinación con instituciones del gobierno, que está autorizada para supervisar ciertos procedimientos y que la detención injustificada ya ha sido registrada y enviada a un protocolo automático. El policía se ríe, aunque su risa cae al suelo como vidrio roto, sin fuerza real. «Protocolo automático, por favor», dice él, pero su garganta se tensa y un leve sudor comienza a brillar en la línea de su cuello. La multitud nota el cambio y un suspiro colectivo se esparce como una ola muda. Elena entonces menciona algo que hace que el silencio se solidifique. Dice que, si lo considera necesario, puede contactar de inmediato a una persona del Pentágono para verificar su identidad. El murmullo se extingue. Un repartidor deja de caminar. Una mujer se lleva la mano a la boca. El policía da un paso atrás, incrédulo, casi ofendido, y pregunta, ¿quién te crees para hablar del Pentágono así? Elena no responde de inmediato. Solo inclina la cabeza ligeramente, como si estuviera valorando si revelar o no el siguiente dato. Y cuando abre la boca, todos sienten que está a punto de soltar una verdad que podría romper la escena en dos. Elena deja que el silencio madure unos segundos más, como si estuviera afinando la cuerda invisible que sostiene la tensión de la escena. Los testigos contienen la respiración. Incluso el ruido lejano del tráfico parece desvanecerse, quedando apenas un susurro vibrante alrededor de la confrontación. El policía, aún tratando de simular autoridad, ordena que se identifique de inmediato, golpeando el aire con palabras que quieren sonar duras pero que ya no tienen el mismo filo. Elena finalmente habla, despacio, con un tono que no sube ni baja, pero que perfora cualquier intento de intimidación. No necesito que me crea, oficial, pero la persona que atienda mi llamada no tendrá su misma duda. La frase abre un murmullo entre quienes observan. Algunos se miran con los ojos muy abiertos, como si intentaran recordar el apellido Montoya de alguna noticia, algún informe, algún rumor. El policía aprieta los labios, molesto por la sensación de que el terreno bajo sus pies se vuelve arenoso, traicionero. Alza una mano para ordenar que guarde silencio, pero ella no se inmuta. En cambio, explica que su trabajo involucra supervisión estratégica y comunicaciones directas
con organismos que operan por encima del nivel estatal. No presume ni amenaza, simplemente declara un hecho. Y esa honestidad firme produce un efecto extraño, casi magnético. Un joven que había bajado su teléfono vuelve a levantarlo, decidido ahora a grabar cada segundo. Elena observa la pantalla del móvil, luego vuelve la vista hacia el oficial y añade: si desea seguir este camino quedará registrado. Y habrá consecuencias no solo para usted, sino para su departamento. El policía traga saliva, un movimiento casi imperceptible, pero demasiado tardío para ocultarlo del público atento. Intenta responder con un gesto autoritario, pero la vibración de inseguridad en su voz lo traiciona. No me intimidas, afirma, aunque su tono revela exactamente lo contrario. Elena inclina la cabeza una vez más, y los testigos sienten que ese gesto anuncia el inicio de algo más grande, más decisivo. Entonces lleva la mano hacia su dispositivo de comunicación, sin prisa, sin miedo, con la precisión de quien sabe que, cuando marque ese número, nada volverá a ser igual. Elena toca su dispositivo con una serenidad que contrasta tan violentamente con la agresividad previa del oficial, que la calle entera parece inclinarse hacia ese pequeño movimiento. El policía reacciona de inmediato, extendiendo una mano como si quisiera detenerla físicamente, pero no llega a tocarla. Algo en la mirada de ella lo frena. Una firmeza que no necesita elevar la voz para imponerse. No marques ese número, exige él, aunque su orden suena más a súplica disfrazada que a autoridad real. Los espectadores perciben ese quiebre. Un hombre que hace apenas minutos gritaba con arrogancia, ahora intenta ocultar un temblor invisible en su postura. Elena no se detiene. Desliza el dedo por la pantalla con precisión quirúrgica, activando un protocolo que no necesita explicación. Una señal abre un canal seguro y aunque ningún nombre aparece en la superficie, la interfaz emite un tono grave, un pulso que no corresponde a una llamada común. La multitud contiene el aliento. El policía retrocede un paso, luego otro, como si algo en ese sonido despertara un instinto primitivo de advertencia. Te estás metiendo en problemas serios, intenta decirle, pero la frase se ahoga en su propia contradicción. Elena lo mira con una calma sostenida, casi compasiva, como si reconociera que él aún no comprende la magnitud de lo que está enfrentando. A su alrededor, algunos testigos levantan sus teléfonos, otros simplemente observan, paralizados por la mezcla de miedo y fascinación que envuelve la escena. El tono de la conexión cambia, profundo, casi metálico, y el ambiente parece cargarse como antes de una tormenta. El policía traga saliva otra vez, sintiendo que la línea entre control y vulnerabilidad se ha disuelto por completo. Última oportunidad, oficial, murmura Elena con una suavidad que hiela la sangre. ¿Estás seguro de que quiere continuar este procedimiento? Él abre la boca para responder, pero ninguna palabra consigue formarse. Y justo en ese instante, cuando todo parece a punto de romperse, del dispositivo surge una voz que ninguno de los presentes esperaba escuchar en plena calle. La voz que emerge del dispositivo no es una voz común, tiene una gravedad metálica, una precisión casi quirúrgica, de esas que solo se escuchan en comunicaciones de alto nivel. No se presenta con títulos, no pregunta quién llama, simplemente dice, con firmeza absoluta, Elena, línea abierta, indica situación. El nombre pronunciado con tal reconocimiento hace que varios testigos intercambien miradas. Nadie sabe exactamente qué significa, pero todos entienden que no es algo que se escuche en un teléfono personal. El policía palidece. Su mandíbula se tensa, como si su mente intentara encontrar una explicación lógica que no llega. ¿Qué es eso?, murmura él, pero Elena no responde. Mantiene el dispositivo cerca y, sin perder la compostura, informa con un tono frío casi institucional. Incidente en vía pública. Detención injustificada. Actitud hostil. Solicito confirmación de protocolo y notificación inmediata. La multitud queda petrificada. El policía da un paso hacia adelante, intentando recuperar su rol, pero su voz tiembla cuando dice, «Baja ese aparato, te lo ordeno». Nadie le cree. Su autoridad se ha fracturado y el sonido lo traiciona. Desde la línea, la voz responde con un eco profundo que retumba en los oídos de quienes están más cerca. Recibido. Identifique al oficial involucrado. Elena gira suavemente la cabeza hacia él, como si le diera una última oportunidad para reaccionar con dignidad, pero él no la toma. Empieza a balbucear que todo había sido un malentendido, que no tenía intención de faltarle el respeto, que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Sus palabras caen torpes, desordenadas, como piezas sueltas de un rompecabezas que ya no encaja. Los testigos,
sienten un vuelco emocional. La indignación inicial empieza a transformarse en una mezcla de sorpresa y justicia poética. Elena respira y está a punto de pronunciar el nombre del policía para enviarlo por la línea, cuando un murmullo profundo se extiende por la calle, como si alguien más, inesperado, estuviera acercándose a la escena. El murmullo que recorre la calle aumenta como una ola que se levanta sin aviso, cargada de algo que nadie logra identificar al principio. Los testigos miran hacia la esquina. Algunos se ponen de puntillas. Otros entreabren los labios con la intuición de que algo más grande estaba a punto de sumarse a la escena. El policía, ahora visiblemente alterado, gira también, intentando comprender qué se aproxima. Sus ojos se mueven rápido, inseguros, buscando una amenaza o una salida. Elena no se mueve, permanece firme, sosteniendo el dispositivo donde aún la voz espera la identificación del oficial. De pronto, entre el gentío que se ha reunido, un hombre se adelanta, caminando con pasos que no son apresurados, pero que cargan una seguridad que corta el aire. Los comentarios en la multitud empiezan a encenderse. Algunos susurran que lo han visto antes. Otros aseguran que su presencia no es casual. El policía lo reconoce y su rostro cambia de inmediato. No es miedo lo que muestra, sino una mezcla compleja de vergüenza y alarma, como si la llegada de ese observador inesperado reescribiera la historia que él estaba intentando narrar. Elena lo nota. Y por primera vez desde que comenzó todo, ladea la cabeza con un matiz apenas perceptible de interés. El hombre que avanza no dice nada, simplemente observa la escena con una mirada profunda, calculadora, que parece atravesar cada gesto, cada palabra no dicha, cada abuso que quedó flotando en el aire. Cuando sus ojos se encuentran con los de Elena, él hace un leve gesto. Casi un saludo silencioso, como si confirmara que conoce exactamente quién es ella y por qué su llamada tiene el poder de desestabilizar al oficial. El policía traga saliva, da un paso hacia atrás y masculla una excusa incoherente, pero ninguno de los presentes se deja engañar. La calle ha cambiado de dueño, y justo cuando el ambiente alcanza un punto de tensión insoportable, Elena acerca el dispositivo a sus labios para finalmente pronunciar el nombre del oficial, sin saber que el hombre recién llegado está a punto de intervenir de una forma que cambiará el curso de la escena por completo. El hombre que había emergido entre la multitud da los últimos pasos que lo separan de la escena, y cada paso parece hundir más al policía en una inquietud silenciosa. No es necesario que diga su nombre, la reacción del oficial lo revela todo. Sus hombros se tensan, su postura se encoge, y su mirada vacila de Elena al recién llegado como si calculara cuál de los dos representa el peligro mayor. La gente alrededor empieza a reconocerlo también. Alguien susurra que trabaja en el ayuntamiento, otro asegura haberlo visto en reuniones de seguridad pública. No importa cuál versión sea cierta. Lo que sí importa es la forma en que observa al policía, como si ya conociera la clase de hombre que tiene enfrente. Elena, sin bajar el dispositivo, lo mira con atención, intentando descifrar si su presencia será un obstáculo o un aliado inesperado. La voz desde la línea continúa esperando, paciente pero imponente. Elena, con firme identificación del oficial, el hombre recién llegado, sin romper su silencio, levanta una mano apenas, un gesto simple, pero tan cargado de intención que el policía se queda paralizado. «Oficial García», dice finalmente el hombre, articulando el apellido como si fuera una sentencia. El murmullo se convierte en un suspiro colectivo. Las piezas empiezan a encajar. El abuso cobra un nombre, una forma, una responsabilidad concreta. El oficial García intenta recuperar algo de autoridad, balbuceando que todo fue un malentendido, que ella no cooperó. Pero su voz es un hilo delgado, desgastado por el miedo. El hombre lo mira con una calma peligrosa y luego se vuelve hacia Elena. «Si lo desea», murmura, «yo puedo certificar como testigo lo que presencié». La frase retumba como un golpe suave, pero devastador. La multitud asiente en silencio, validando la oferta. Elena inspira, sintiendo cómo el equilibrio del poder se desplaza todavía más a su favor. Pero antes de pronunciar una sola palabra, la línea segura en el dispositivo emite un tono distinto, uno que no había sonado antes, un tono que anuncia que alguien más, de rango aún mayor, se ha unido a la comunicación. El nuevo tono que emite el dispositivo corta la atmósfera como un rayo silencioso, haciendo que incluso los autos que avanzaban lentamente por la avenida
reduzcan la velocidad, como si ese sonido tuviera el poder de alterar el pulso de toda la ciudad. La voz que surge a continuación es más profunda, más solemne, más simbólica de jerarquía que cualquier uniforme visible. Línea Alfa conectada. Elena, reporte actualizado. El hombre que había llegado desde la multitud levanta ligeramente el mentón, sorprendido por el rango de quien acaba de entrar a la conversación. El oficial García palidece hasta un punto casi antinatural. Su respiración se vuelve corta, entrecortada, como si cada inhalación le recordara que ha cruzado una frontera de la que ya no podrá retroceder. Los testigos, incapaces de entender todos los detalles, pero lo suficientemente perceptivos para intuir que están ante algo extraordinario, guardan un silencio reverente. Elena mantiene el dispositivo cerca, su postura firme, su voz más estable que nunca mientras explica: confirmo incidente, hostilidad del oficial García, registro visual presente. Solicito verificación de acción inmediata. La calle vibra con la frase, como si la palabra inmediata hubiera encendido un núcleo invisible de justicia contenida durante demasiado tiempo. La voz de la línea Alfa responde sin titubeos: autorizo intervención. Indica si requieres verificación directa desde el Pentágono. Esa última palabra cae como un trueno suave que nadie estaba preparado para escuchar tan claramente. El oficial García retrocede otro paso, tartamudeando que no era necesario, que todo se podía arreglar, que no quería problemas con instancias federales. Su voz se quiebra como una cuerda vieja. El hombre testigo lo observa con una mezcla de decepción y repudio moral, mientras algunos de los presentes comienzan a grabar abiertamente, sin miedo alguno. Elena no responde de inmediato, deja que el silencio madure, que el peso de la situación se hunda en cada mente presente, y entonces inclina ligeramente el dispositivo, preparándose para pronunciar la palabra que abrirá por completo las puertas del poder. Pero justo antes de hablar, un sonido inesperado corta la tensión. El oficial García deja caer algo al suelo, un gesto que nadie esperaba. El objeto que el oficial García deja caer golpea el pavimento con un sonido seco, hueco, que hace a varios espectadores estremecerse. No es un arma, no es un teléfono, es su propia placa. El símbolo de autoridad que minutos antes blandía como un arma emocional, ahora yace en el suelo como un trozo de metal sin valor. El gesto, lejos de ser noble, nace del pánico. García levanta las manos en un intento torpe de mostrar sumisión, temiendo que el nombre Pentágono arrase con su carrera, su reputación y cualquier sombra de poder que aún pretendía mantener. Los testigos intercambian miradas cargadas de incredulidad. Algunos susurran que nunca habían visto a un oficial rendirse así en plena calle. Elena observa la placa a sus pies sin inclinarse, sin tocarla, sin conceder al gesto la dignidad que el policía parece buscar. La voz de la línea Alfa continúa activa en el dispositivo, aguardando la decisión de Elena con la solemnidad de un tribunal invisible. García, temblando, junta las manos como si intentara formar palabras que no logran salir. Balbucea que se equivocó, que pensó que ella estaba actuando de forma sospechosa, que no tenía intención de discriminar, que todo fue un error, pero sus excusas suenan repetidas, vacías, como frases recicladas de un manual torcido de evasión. El hombre testigo avanza medio paso, indignado por la evidente falsedad. La multitud reacciona con un murmullo que late como un enjambre de verdad creciente. Elena no cede, no baja la mirada ni responde a la súbita humildad del oficial. Solo respira, y esa respiración provoca un giro inesperado. En lugar de exigir castigo inmediato, hace algo que nadie espera. Le da la espalda por un instante, mirando a la multitud como si buscara algo entre los rostros presentes. Una señal, una verdad, un impulso moral que la guíe. Los presentes sienten que Elena está a punto de hacer algo que trastocará por completo la dinámica. Algo que no solo cambiará el destino del oficial García, sino también la percepción de todos los que observan. Elena mantiene la mirada fija en la multitud durante un largo segundo, que parece convertirse en un juicio silencioso, uno en el que ningún uniforme, ninguna jerarquía y ningún protocolo pueden intervenir. La gente la observa con un respeto creciente, como si percibieran que está calculando algo mucho más profundo que un castigo, algo que podría transformar la escena en un acto de verdad y de humanidad que nadie olvidará. Finalmente, Elena gira de nuevo hacia el oficial García, pero ya no con la severidad de una autoridad herida, ni con la ira de alguien que busca venganza. Su mirada cambia, se vuelve un espejo incómodo. Un espejo que obliga al policía a verse desde afuera,
desnudo de poder, enfrentado a la crudeza de sus actos. «Oficial García», dice ella con voz firme pero inesperadamente serena. ¿Sabe cuál es el verdadero problema aquí? El silencio se expande como una ola contenida. Incluso la línea alfa permanece muda, como si también aguardara esa respuesta. García tartamudea un yo me equivoqué, pero Elena lo interrumpe con una calma que desarma más que cualquier grito. No es solo que se equivocó, es que creyó que podía tratarme como trató a otros antes. Creyó que nadie lo vería. Creyó que su palabra valía más que la mía, solo por quien soy. Sus palabras caen como piedras limpias, exactas, imposibles de esquivar. La multitud asiente, algunos con la mandíbula apretada, otros con los ojos brillando por una mezcla de rabia y alivio. El hombre testigo observa todo con una seriedad reverencial, comprendiendo que el momento supera cualquier expediente o reporte. Elena da un paso adelante, no para intimidar, sino para situarse en un espacio donde la verdad pueda escucharse sin distorsión. El problema, continúa, es que no fue un error, fue una elección. García cierra los ojos un instante, abrumado por la frase que lo atraviesa como un diagnóstico. Elena inclina la cabeza, como si terminara de reconstruir algo dentro de ella, y luego hace algo que nadie esperaba. En lugar de pronunciar su nombre por la línea y arruinarlo formalmente, frena el movimiento del dispositivo. Una pausa que pesa, una respiración contenida, un segundo que podría cambiarlo todo. Y en ese filo exacto del silencio, Elena anuncia algo que provoca un estremecimiento colectivo, una decisión que ninguno de los presentes vio venir. La multitud se aproxima un poco más, atraída por la pausa calculada de Elena, como si ese segundo congelado contuviera la posibilidad de un cambio irreversible. Ella baja lentamente el dispositivo, sin cortar la comunicación, y mira al oficial García con una mezcla desconcertante de claridad y compasión firme. Una compasión que no suaviza la verdad, sino que la hace aún más contundente. «No voy a decir tu nombre por la línea todavía», declara. Un murmullo estalla entre los presentes. Algunos piensan que es un acto de misericordia, otros que es una estrategia, pero todos sienten que la historia está lejos de terminar. García titubea, confundido, creyendo por un instante que había sido perdonado. Pero Elena levanta una mano y su voz adquiere un peso que corta su ilusión como un bisturí. «No voy a pronunciar tu nombre, porque antes quiero que escuches las contradicciones que tú mismo creaste». El público se tensa. La línea alfa permanece abierta, registrando cada palabra. Elena continúa con una calma que intimida más que cualquier grito. «Primero dijiste que me detuviste porque actuaba de forma sospechosa. Luego dijiste que no cooperé. Y después afirmaste que solo cumplías con tu deber. Pero nada de lo que dijiste coincide con lo que realmente ocurrió. Tu historia cambia conforme cambia tu miedo». La frase cae con una precisión quirúrgica. El rostro de García se contrae, revelando la grieta que atraviesa su máscara de autoridad. Elena da un paso hacia él, no para intimidar, sino para situar la verdad en un lugar donde todos puedan verla sin distorsión. «Segundo, tu informe verbal contradice el registro visual que tengo desde el momento en que me hablaste por primera vez. Si estuvieras seguro de tu versión, no habrías tirado tu placa al suelo». La multitud responde con un suspiro colectivo, como si esa verdad hubiera desnudado la última defensa del oficial. García abre la boca, asfixiado por la evidencia, pero no consigue articular una frase coherente. Elena respira profundo y añade el tercer golpe, el más devastador. «Y tercero, si realmente pensaras que soy una amenaza, no habrías retrocedido cuando mencioné la palabra Pentágono. Retrocediste porque sabías que estabas abusando de tu poder, y te aterra que alguien pueda demostrarlo». García queda inmóvil, sin argumentos. La multitud observa, atrapada por esa demolición emocional y lógica que deshace al opresor pieza por pieza. Y cuando parece que el aire ya no puede soportar más tensión, Elena levanta el dispositivo otra vez, lista para revelar la parte de la historia que aún nadie conoce. Elena sostiene el dispositivo a la altura justa mientras la multitud guarda un silencio expectante, casi reverencial, como si supiera que lo que viene ahora no es solo un argumento más, sino la pieza final que convertirá la escena en un testimonio imposible de borrar. Ella mira al oficial García, cuya respiración entrecortada revela que está atrapado entre la culpa y el miedo, un miedo que ya no logra esconder detrás de su uniforme. Antes de continuar con la identificación, anuncia Elena:
quiero que entiendas por qué tu historia se desmorona sin necesidad de que yo diga una sola palabra más. El público se inclina hacia adelante, atrapado en la precisión casi quirúrgica de cada sílaba. Elena activa un comando en su dispositivo, y de él emerge un registro de audio. La grabación exacta del momento en que el oficial la insultó, ordenándole detenerse con un tono cargado de desprecio hacia su origen latino. Las palabras del policía, reproducidas con una nitidez escalofriante, se expanden por la calle como un eco irrefutable. Algunos espectadores se tapan la boca. Otros murmuran indignados. Nadie puede negar lo que escuchan sus propios oídos. García da un paso atrás, como si quisiera escapar de sí mismo, pero Elena no le da espacio. No solo está grabado, continúa ella con una firmeza tranquila, sino que la grabación tiene sello automático de verificación. No puedes decir que no fuiste tú. No puedes decir que fue un malentendido. No puedes decir que yo te provoqué. Cada frase cae como un martillo moral, derrumbando cualquier intento de reconstruir una mentira. El hombre testigo asiente, validando cada palabra con una seriedad que pesa. El oficial intenta balbucear que no recuerda haber hablado así, que quizás la situación lo superó, pero sus excusas se evaporan frente a la verdad reproducida en el aire. Elena cierra el audio lentamente, como si colocara la última pieza de un rompecabezas que ya no admite discusión. Luego levanta la vista hacia la multitud, y sus ojos revelan que aún queda una verdad mayor por salir. Todo esto no es lo más grave. La frase cae como un rayo inesperado, encendiendo un nuevo nivel de tensión. Los presentes se miran entre sí, sintiendo que algo inmenso está a punto de revelarse. Elena ajusta el dispositivo, preparándose para mostrar lo que realmente cambiará el rumbo de la escena. Elena mantiene el dispositivo en alto unos segundos más, dejando que la anticipación madure como una tormenta que se acerca sin acelerar, pero tampoco se detiene. La multitud contiene la respiración. Sienten que lo que está a punto de revelar no solo confirmará la verdad, sino que hará imposible cualquier intento de encubrimiento. El oficial García mira alrededor desesperado, como si buscara en los rostros algún atisbo de apoyo, pero no encuentra más que incredulidad, decepción y una creciente indignación que comienza a envolverlo como un cerco moral. Elena desliza el dedo por la pantalla y abre un archivo cifrado, uno que no se parece a ninguna simple grabación personal. Al cargar, aparece una confirmación automática que emite un sonido grave, profundo, casi militar. Los presentes se estremecen sin comprender del todo qué significa, pero sí perciben que no es tecnología común. Lo más grave, anuncia Elena con voz serena y cortante, es que todo este sistema quedó activado cuando usted me detuvo sin motivo. Mi dispositivo está programado para enviar reportes inmediatos cuando un incidente coincide con un patrón de riesgo. García parpadea, confundido, como si su cerebro se negara a aceptar la magnitud de lo que escucha. ¿Patrón de riesgo?, logra murmurar. Elena asiente lentamente. 3 alertas: discriminación verbal, amenaza injustificada y abuso de autoridad registrado. La multitud suelta un murmullo que se expande como una ola de indignación creciente. Pero entonces, Elena abre la prueba final, un mensaje recibido minutos antes. Mientras García gritaba, una confirmación oficial del Pentágono indicando que su presencia en la ciudad estaba siendo monitoreada por un programa especial de supervisión colaborativa. El texto proyecta una luz fría que ilumina el rostro pálido del oficial. Un silencio brutal cae sobre la calle. Nadie se atreve a moverse. Incluso la línea Alfa guarda silencio, como si esperara la caída definitiva. Elena sostiene el dispositivo frente al oficial García, permitiendo que la multitud lea claramente el encabezado del mensaje. Y justo cuando el aire parece comprimirse por completo, ella toma aire y abre la boca, a punto de revelar quién del Pentágono está directamente conectado a su llamada. Elena toma aire y deja que el silencio pese unos segundos más, como si la calle entera necesitara prepararse para lo que está a punto de escuchar. Nadie se mueve, nadie parpadea. Incluso los autos detenidos al borde de la avenida parecen haber apagado su motor en un acto involuntario de respeto. Cuando Elena finalmente habla, lo hace con una claridad que corta el aire como un bisturí frío. La persona conectada
Es el general adjunto de coordinación estratégica. Un murmullo explosivo sacude la multitud. Algunos espectadores llevan la mano al pecho. Otros se miran con ojos muy abiertos. Incredulidad pura. El oficial García retrocede un paso completo, trastabillando, como si la mención de ese rango militar le arrancara el último hilo de seguridad que intentaba sostener. No puede ser, balbucea con la garganta cerrada. Pero el dispositivo confirma la conexión con un segundo tono profundo, inconfundible, casi solemne. El hombre testigo, el que se había adelantado antes, observa con gravedad, comprendiendo que el peso de esa llamada no es simbólico, es real, verificable y devastador. Elena mantiene el dispositivo hacia la multitud para que vean la autenticidad del mensaje. La pantalla brilla con sellos digitales, códigos y la línea de confirmación que ningún oficial de bajo rango podría falsificar. La atmósfera se vuelve pesada, casi ritual. La gente comienza a grabar con más decisión, ya no como testigos casuales, sino como cronistas de un momento que saben que trascenderá la calle, el día y quizá la conversación pública sobre autoridad. García intenta hablar, pero lo único que consigue es un susurro mínimo. No sabía quién eras. Elena no responde de inmediato. Lo observa con una combinación imposible de serenidad y firmeza, como quien mira a Sid y alguien que finalmente ha sido obligado a ver las consecuencias de sus actos. La línea alfa, antes silenciosa, rompe el aire con una frase que hace temblar el ambiente. Elena, estamos listos para proceder. Solo da la orden. La multitud suelta un suspiro involuntario, mezcla de temor y fascinación. Y justo cuando todos esperan que Elena pronuncie la sentencia final, ella baja lentamente el dispositivo, como si hubiera tomado una decisión que reescribirá el destino del oficial García de una manera que nadie imagina. Elena baja el dispositivo con una lentitud medida, como si el movimiento mismo tejiera un puente entre el pasado y el presente, entre lo que ella había soportado en silencio durante años y lo que ahora estaba finalmente saliendo a la luz. La multitud observa cómo su expresión cambia. Ya no es solo firmeza ni solo justicia lo que se dibuja en ella, sino algo mucho más antiguo, más visceral, la memoria de todo lo que las personas como ella han tenido que enfrentar. No es la primera vez que vivo algo así, murmura, sin dirigirse a nadie en particular, pero asegurándose de que todos puedan escucharla. Sus palabras caen en la calle como ecos de historias que nunca se contaron del todo, humillaciones pasadas, miradas de desconfianza, detenciones arbitrarias que jamás llegaron a ningún archivo. El oficial García baja la vista, incapaz de sostener el peso simbólico de lo que está oyendo. Por primera vez, parece comprender que su abuso no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón más profundo que él mismo perpetuó sin pensar. El hombre testigo asiente, como si también reconociera en la voz de Elena alguna historia propia, o de alguien querido, o de todo un pueblo que ha luchado demasiado tiempo contra la misma sombra. El destino es curioso, dice Elena entonces, dejando que la frase flote antes de continuar. A veces te pone frente a quienes te hicieron daño, y otras veces te pone frente a quienes repiten ese daño sin saber que están tocando una herida antigua. La multitud guarda silencio absoluto. Sienten que no están presenciando solo un conflicto callejero, sino una conversación histórica encarnada en ese pequeño espacio. El oficial García aprieta los puños, como si quisiera retroceder en el tiempo y deshacer cada palabra dicha, cada gesto impulsivo, pero ya es demasiado tarde. Elena levanta el dispositivo otra vez, no como amenaza, sino como símbolo, el eco del pasado reclamando su lugar en el presente. Y justo cuando la tensión logra su punto más íntimo y doloroso, entre los rostros de la multitud, aparece alguien más. Alguien que reconoce a Elena antes incluso de que ella lo vea. Entre la multitud, una figura emerge con pasos lentos, pero llenos de una determinación que resuena en la atmósfera tensa. Es un hombre de mirada firme, alguien que no viene por curiosidad, sino atraído por una resonancia inesperada, casi inevitable. Cuando sus ojos se encuentran con los de Elena, ella tarda apenas un suspiro en reconocerlo. Su respiración se quiebra por primera vez desde que comenzó la confrontación. Él se adelanta a otro paso, y la multitud se abre instintivamente, como si comprendiera que ese encuentro pertenece a una historia anterior a todos ellos. Elena, murmura el hombre, su voz cargada con un peso que no es solo sorpresa, sino también memoria. Y entonces todo encaja para quienes están cerca, lo conocen, lo han visto en informes de servicio comunitario, en reuniones de barrio,
En charlas sobre justicia social, el destino ha querido que el hombre que cruza la multitud en ese preciso instante sea Luis, alguien que años atrás fue detenido injustamente por el mismo departamento al que pertenece el oficial García. Sus ojos brillan con una mezcla de orgullo y dolor al ver a Elena firme frente al abuso. Pensé que no volvería a verte así, dando la cara cuando otros no pueden, dice él. Y su frase cae como un espejo que refleja dos pasados entrelazados. Elena siente cómo esa presencia reabre recuerdos guardados bajo llave. El día en que ella misma defendió a Luis frente a una injusticia que casi lo destruye. La calle se transforma en un escenario donde pasado y presente chocan con una fuerza emocional que deja sin aliento a los testigos. El oficial García, al escuchar el nombre de Luis, comprende que su acto del día no es un error aislado, sino uno más en una larga cadena de abusos que otros, como Elena, han pasado años intentando desmantelar. La voz de la línea Alfa vuelve a sonar. Elena, estamos en espera de tu instrucción, pero ella no responde. Su atención está puesta en Luis, en la ironía de un destino que trae de vuelta a quienes fueron testigos del dolor, justo cuando la verdad está a punto de caer sobre quien lo provocó. Luis se acerca un poco más, con una expresión que mezcla alivio y preocupación. Y antes de que pueda decir algo más, Elena toma una decisión silenciosa que hará que toda la calle contenga la respiración. Elena respira hondo, y en esa inhalación parece contener no solo el peso del momento, sino el eco de miles de voces que nunca fueron escuchadas. La multitud siente el cambio. Ya no es solo ella frente al oficial García, sino una conversación que supera la calle, el día y los testigos presentes. Elena mira a Luis, luego al oficial, luego a la gente que rodea la escena como un círculo moral que se cierra lentamente. Esto no se trata solo de mí, comienza con una voz que vibra con una calma poderosa, casi ancestral. Ni siquiera se trata solo de él. Esto se trata de un sistema entero que aprendió a mirar a ciertas personas con sospecha y a otras con indulgencia. Sus palabras se elevan como una campana que despierta conciencias. Cada sílaba parece golpear suavemente la pared invisible que separa a las víctimas del abuso del resto del mundo. Se trata de cada padre detenido por hablar con acento, de cada joven registrado sin razón, de cada mujer reducida a estereotipo, de cada voz que callaron con un uniforme, con un gesto, con una mirada que decía, no perteneces aquí. La multitud, antes expectante, ahora se siente interpelada directamente. Algunos bajan la cabeza, otros aprietan los labios, otros levantan el teléfono como si grabar fuera un acto de responsabilidad histórica. El oficial García parece encogerse, comprendiendo que ya no está frente a una mujer a la que subestimó, sino frente a una verdad que lo supera por completo. Elena continúa, con un tono que no acusa sino revela. Cuando un policía abusa de su poder, no solo hiere a la persona que tiene enfrente, hiere la confianza, hiere la ciudad, hiere la idea misma de justicia, nos hace desconfiar de quienes deberían protegernos. Las palabras se instalan en el aire con el peso de algo que ya no puede ignorarse. Luis observa a Elena con un respeto profundo, como si viera en ella la voz que él mismo no tuvo cuando lo injusticiaron años atrás. La línea Alfa permanece en silencio, dejando que ese discurso, más poderoso que cualquier protocolo, se despliegue sin interrupciones. Y justo cuando parece que Elena ha dicho todo lo que debía decir, da un paso hacia adelante, elevando la mirada hacia todos los presentes, lista para pronunciar una verdad que hará que la calle entera contenga otra vez la respiración. Elena da ese paso al frente como quien cruza un umbral invisible, y la multitud, como un solo organismo, se inclina hacia ella, consciente de que lo que dirá ahora no es un reproche, sino una revelación colectiva. La verdad continúa con voz serena pero cargada de firmeza. Es que este tipo de abusos no sobreviven por la fuerza de un solo hombre, sino por el silencio de todos los demás. La frase cae como una lluvia fina que empapa cada conciencia. Algunos testigos miran al suelo, otros aprietan el teléfono entre las manos como si por primera vez comprendieran que grabar no es suficiente si después no se alza la voz. Luis asiente, con la mirada templada por años de cargar historias parecidas. El silencio, dice Elena, es el cómplice más antiguo de la injusticia. Y ustedes lo saben, todos lo hemos visto alguna vez, y aún así, demasiados elegimos mirar hacia otro lado. Una mujer en la multitud deja escapar un suspiro que suena a confesión. Un hombre cierra los ojos como si recordara una escena que nunca contó. La reflexión de Elena no pretende señalar culpables entre ellos, sino remover la capa de indiferencia que muchas veces
cubre las heridas ajenas. Hoy, añade, no están aquí solo como testigos de un abuso, están aquí como parte de la decisión que tomaremos. Porque lo que pase ahora no solo marcará al oficial García, marcará a cada uno de ustedes. El oficial, que hasta entonces había intentado sostener algo de su postura, ahora parece desvanecerse bajo el peso de una verdad que lo desnuda por completo. La multitud ya no lo mira solo como un hombre que se equivocó, sino como un símbolo de algo más grande que debe transformarse. Elena respira, y en ese instante su presencia se vuelve casi luminosa, un punto de claridad en medio del caos emocional. Si callamos hoy, continúa, mañana alguien más vivirá lo mismo, y pasado mañana otro, y quizá algún día sea uno de ustedes. La frase golpea como un espejo que devuelve a cada persona una imagen distinta, pero igualmente incómoda. La calle queda suspendida en un silencio cargado de comprensión. Elena levanta ligeramente el dispositivo, no para hablar con la línea alfa, sino como si estuviera preparando a todos para lo que viene. Y justo cuando la multitud comienza a murmurar entre incredulidad y determinación, un sonido inesperado atraviesa el aire, cambiando otra vez el rumbo de la escena. El sonido que atraviesa el aire no es un grito, ni una orden, ni un motor acercándose. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Silencio absoluto. Un silencio tan repentino que parece absorber todos los ruidos de la calle, como si la ciudad misma hubiera decidido detenerse para escuchar el momento exacto en que el destino está a punto de moverse. La multitud se inmoviliza. Incluso el viento parece suspendido, incapaz de avanzar entre los cuerpos tensos y las miradas expectantes. El oficial García, atrapado en el centro de ese vacío sonoro, siente que cada segundo pesa como una piedra sobre su pecho. Mira a Elena, luego a Luis, luego a la multitud, buscando desesperadamente algún sonido que lo saque de esa quietud insoportable. Pero nadie habla, nadie respira demasiado fuerte. Ninguna excusa encuentra espacio para nacer. Elena, consciente del efecto casi ritual que ese silencio provoca, baja lentamente el dispositivo a la altura de su pecho, dejándolo encendido como un testigo invisible. Sus ojos recorren los rostros que la rodean. Ve indignación, miedo, esperanza, pero sobre todo, ve decisión. Ese silencio, más que una pausa, es un jurado colectivo preparando su veredicto. Luis observa al oficial con una expresión que no es venganza ni odio, sino una claridad moral que lo desnuda por completo. García intenta dar un paso atrás, pero el suelo parece retenerlo, como si hasta el pavimento se negaran a ofrecerle una salida. La línea alfa no habla, esperando con solemnidad militar la orden que Elena aún no ha decidido dar, y es en esa fracción de tiempo, en esa nada cargada de todo, donde se siente que algo grande está a punto de romperse, una verdad que va a caer, una decisión que va a sellar la historia, un giro que nadie quiere interrumpir. La multitud sigue en silencio, pero ya no es un silencio vacío, es un silencio que exige, que presiona, que empuja, enseña los dientes sin hacer ruido. Elena parpadea una sola vez, y ese gesto basta para que todos entiendan que algo está a punto de moverse. La tensión del silencio crece hasta volverse casi física, como si cada persona en la calle sintiera un hilo invisible tirando de su pecho, obligándolos a sostener la respiración en un acto colectivo que nadie pidió, pero todos obedecen. El oficial García traga saliva, y ese pequeño gesto se escucha más fuerte que cualquier sirena. Intenta hablar, abrir la boca, formar alguna frase que lo libere de la condena moral que siente caer sobre él, pero ningún sonido consigue salir. El miedo lo tiene atrapado por dentro, sofocando cada intento de justificación. Elena permanece inmóvil, pero su quietud es poderosa, tan determinante que parece moldear el aire a su alrededor. En su mirada hay una mezcla de dolor antiguo y fuerza renovada, como si estuviera viendo no solo al hombre que abusó de su poder, sino a todos los que vinieron antes y a los que vendrían después, si hoy no hace lo correcto. Luis percibe esa fuerza y da un pequeño paso hacia adelante, no para intervenir, sino para apoyar en silencio, sosteniendo a Elena con una presencia firme que recuerda a todos que no está sola. La multitud, atrapada en ese instante suspendido, empieza a inclinarse emocionalmente hacia un lado. Ya no observan a García como un individuo,
sino como el símbolo de un sistema que ha lastimado a muchos antes. Incluso aquellos que llegaron por curiosidad, ahora sienten una responsabilidad más grande sobre sus hombros. El aire vibra con una tensión tan densa que casi puede tocarse. Y entonces, como si algo dentro de él finalmente se quebrara, el oficial García deja caer sus hombros, rindiéndose ante la verdad que ya no puede esconder. «Por favor», murmura, tan bajo que casi nadie lo escucha, pero Elena sí. Y ese susurro no la suaviza. Al contrario, confirma que el hombre frente a ella solo entiende las consecuencias cuando lo arrinconan. La línea alfa emite un suave pulso, recordando que la decisión sigue esperando. Elena levanta la mirada hacia el cielo unos segundos, como si buscara una respuesta que no está en ningún protocolo. Y cuando vuelve a mirar al oficial, su expresión cambia, anunciando que la balanza está a punto de inclinarse de una vez por todas. Cuando la expresión de Elena cambia, la multitud, como si compartiera un mismo pulso, da un pequeño paso hacia adelante, acortando la distancia emocional entre ellos y la verdad que acaba de revelarse. Nadie lo decide explícitamente, pero todos lo sienten. Es el momento en que la sociedad deja de ser espectadora y se convierte en actor. Una mujer, que ha permanecido callada desde el inicio, levanta la mano temblorosa y dice en voz clara: «Yo vi todo, ella no hizo nada». Su declaración rompe el silencio como una chispa que enciende un campo seco. Otro hombre interviene. El oficial comenzó con los insultos. «Yo escuché cada palabra». Y luego otro más. «Lo grabé todo. Si lo necesitan, lo entrego». La calle, que momentos antes estaba sumida en un silencio insoportable, ahora se llena de voces que brotan como un torrente de justicia acumulada. El oficial García comienza a retroceder, no físicamente, porque el suelo parece sostenerlo a la fuerza, sino emocionalmente, hundiéndose ante cada testimonio como si fueran piedras que pesan sobre su conciencia. Luis mira a los presentes con un brillo inesperado en los ojos. No esperaba tanta valentía de los testigos, y sin embargo ahí están, personas comunes que jamás habían levantado la voz, ahora defendiendo la verdad con un fervor que supera cualquier autoridad. Elena observa todo en silencio, pero dentro de ella se enciende una llama que mezcla alivio, dolor y esperanza. Es la primera vez en mucho tiempo que no siente que está sola frente al abuso. La multitud ya no defiende solo a Elena, se defienden a sí mismos, a su derecho a ser tratados con dignidad. Incluso un adolescente, con el teléfono en alto, grita: «Esto no puede seguir pasando», y su voz, quebrada por la emoción, arranca murmullos de aprobación. El ambiente cambia por completo. Ahora el peso del juicio ya no recae solo sobre Elena ni sobre la línea alfa, sino sobre la voz colectiva que ha decidido no callar. Y justo cuando las voces alcanzan su punto más alto, un sonido inesperado vuelve a instalar un silencio intenso. El oficial García comienza a llorar, delante de todos. El llanto del oficial García irrumpe en la calle como un quiebre inesperado. Un sonido frágil que contrasta brutalmente con la arrogancia que exhibió minutos antes. Sus sollozos no son silenciosos ni dignos, son desordenados, torpes, como si el peso de todos los testimonios, de todas las miradas y de todos los años de abuso acumulado se desplomaran sobre él de golpe. La multitud, ahora fortalecida por su propia voz, no retrocede ante su vulnerabilidad repentina. Al contrario, la observa con una mezcla compleja de sorpresa, alivio y justicia emocional. Algunos sienten compasión, otros sienten que finalmente el equilibrio moral se ha restaurado un poco. Luis lo observa con un gesto duro, no de odio, sino de claridad. «Lloras ahora porque te vieron», piensa sin decirlo. Elena, en cambio, lo mira como quien presencia el final de un ciclo. No con crueldad, sino con la firme serenidad de alguien que sabe que las lágrimas solo tienen valor cuando vienen acompañadas de verdad y no de miedo. El oficial intenta hablar entre lagrimales desordenados, pidiendo perdón, diciendo que no quería, que no pensó, que solo reaccionó. Pero cada frase carece del peso moral suficiente para borrar lo que quedó grabado en audio, en cámaras y en las memorias de todos los presentes. La multitud no se deja confundir. Han visto este patrón demasiadas veces. Autoridad que humilla sin pensar y llora cuando es vista. Una mujer de la multitud da un paso al frente y dice con voz firme: «No es la primera vez que lo vemos actuar así». La frase provoca un murmullo denso, un reconocimiento colectivo que atraviesa la calle como un latido único. Otro hombre añade: «Siempre se aprovecha de quienes no pueden defenderse». Los sollozos del oficial se vuelven más ahogados,
como si cada testimonio fuera desmontando las últimas paredes de su falsa autoridad. Elena escucha cada palabra con atención, sintiendo cómo la verdad, por fin, se vuelve un acto compartido. La línea alfa emite un tono suave, recordando que la decisión final aún descansa sobre ella. La multitud aguarda, expectante, como si el destino mismo estuviera a punto de escribirse en ese preciso instante. Elena toma aire y levanta lentamente el dispositivo, encendiendo otra vez la luz que anuncia la resolución inminente. Elena sostiene el dispositivo en el aire, y el brillo de la pantalla se refleja en los rostros tensos de todos los presentes. La multitud contiene el aliento, consciente de que lo que suceda ahora marcará la caída definitiva del abuso y la restauración de una verdad que ya nadie puede negar. La voz de la línea alfa retumba con solemnidad. Elena, procede cuando estés lista. Esa sola frase, tan firme y tan contenida, basta para que el oficial García se desplome emocionalmente. Se adelanta medio paso, con las manos levantadas, como si pudiera detener un destino que ya lo ha alcanzado. Su voz, quebrada, intenta componerse. Por favor, no llames a nadie más. Yo admito que me equivoqué. Actué mal, no debí hablarte así. No debí detenerte. Sus palabras caen en la calle con el peso de un reconocimiento que llega demasiado tarde, pero que, aún así, la multitud esperaba escuchar. No es un acto heroico, es la confesión desesperada de alguien que finalmente ve la magnitud de su abuso, reflejada en una comunidad unida. Luis lo observa con la seriedad de quien ha visto demasiadas excusas en su vida, y aún así, reconoce el significado de una admisión pública. Elena, sin embargo, no se deja llevar por la emoción del momento. Baja lentamente el dispositivo, no para desconectar la línea, sino para otorgarle al oficial un espacio que él jamás le dio a ella, un espacio para decir la verdad completa. ¿Lo dices porque entiendes lo que hiciste, o porque te viste descubierto?, pregunta, con una voz tan suave que resulta devastadora. García aprieta los labios, incapaz de responder con honestidad inmediata. La multitud murmura, inquieta, esperando una respuesta real, y no un intento más de escapar del peso moral. Elena da un paso hacia él, no para humillarlo, sino para estar a la altura exacta en la que la verdad no pueda esconderse detrás de ningún uniforme. Dilo claro, insiste, dilo frente a todos. Y esa exigencia, tan simple y tan humana, cae sobre el oficial como una orden inevitable. García respira hondo, sabiendo que ya no hay escapatoria, que el poder cambió de manos. Y justo cuando abre la boca para pronunciar la frase que sellará todo, la línea alfa se activa una vez más, interrumpiendo el momento en el borde del clímax. La voz de la línea alfa irrumpe como un trueno contenido, pero no agresivo. Es un tono solemne, casi ceremonial, que hace que todos los presentes enderecen la espalda como si estuvieran frente a una autoridad invisible. Confirmamos recepción completa. Estamos listos para registrar declaración final. La frase suspende el aire en un hilo casi imperceptible. El oficial García se queda mirando el vacío, como si entendiera que no solo está admitiendo su culpa ante la calle, sino ante una institución que jamás imaginó involucrada en su vida. Elena gira lentamente el rostro hacia el dispositivo, pero no responde aún. Observa a García con una serenidad implacable, como quien sabe que las últimas palabras decidirán no solo el destino del hombre frente a ella, sino la forma en que la multitud recordará este día. Habla, insiste nuevamente, con una voz que no sube de volumen, pero sí de peso moral. El oficial, con la respiración entrecortada, mira a los testigos que lo rodean, la mujer que lo señaló con firmeza, el joven que grabó desde el inicio, el adolescente que gritó que esto no podía seguir pasando. Mira también a Luis, que permanece inmóvil, sosteniéndole la mirada como alguien que conoce de primera mano el dolor que nace de la injusticia. Y finalmente, mira a Elena, la mujer a la que subestimó, la mujer a la que intentó humillar, la mujer que ahora se erige como símbolo de algo más grande que él. Traga saliva y su voz, al principio frágil como un susurro quebrado, va tomando forma. Sí, abusé de mi poder. Un murmullo recorre la multitud. Él continúa, con la garganta cerrada. La detuve sin motivo. Fui agresivo. La insulté. Y lo hice porque pensé que nadie me cuestionaría, porque pensé que ella no tenía voz.
Cada palabra cae como una confesión arrancada del alma. La multitud escucha sin interrumpir. Sienten que están presenciando la caída completa de una fachada construida durante años. Me equivoqué, concluye, y asumo la responsabilidad. Tan, un silencio pesado vuelve a instalarse, pero esta vez es un silencio distinto. No es tensión, es expectativa. Elena levanta la mirada hacia él, luego hacia la multitud, y finalmente hacia el dispositivo. Su respiración se vuelve más profunda, más lenta, como si reuniera en un solo acto toda la fuerza de lo vivido. Y justo cuando está a punto de pronunciar la decisión final, el aire parece hacerse más denso, más lento, más cargado de significado, preparando la calle completa para un cierre que nadie olvidará. Elena sostiene el dispositivo por última vez, dejando que el silencio vuelva a cubrir la calle, como un manto suave que anuncia el final de una tormenta. Mira al oficial García, no con odio, sino con una serenidad tan profunda que parece desarmar cualquier resto de resistencia en él. La verdadera justicia, dice con un tono que acaricia y a la vez golpea, no siempre se cumple castigando, sino impidiendo que el abuso vuelva a repetirse. Baja el dispositivo lentamente y la línea alfa confirma, con un pulso suave, el cierre del protocolo. No hay gritos, no hay esposas, no hay venganza teatral, solo una verdad que ha quedado grabada en cada persona presente. Una verdad que ya no puede ser enterrada bajo el peso de un uniforme. Luis se acerca a Elena, y durante un instante sus miradas se encuentran en un espacio silencioso lleno de historias pasadas, heridas compartidas y la certeza de que este día significará algo para muchas personas que jamás conocerán sus nombres. Él le coloca una mano en el hombro, suave, honesta, y ella le responde con una pequeña inclinación de cabeza, un gesto íntimo que encierra respeto y gratitud. La multitud, aún inmóvil, comienza a respirar nuevamente como si despertara de un sueño tenso y prolongado. Algunas personas se secan lágrimas que ni siquiera habían notado que corrían. Otras abrazan a desconocidos con una cercanía que solo las experiencias profundas pueden crear. El oficial García, roto pero humano, permanece en silencio. Y por primera vez desde que comenzó todo, parece comprender lo que realmente significa cargar con el peso de sus actos. Elena da un paso hacia la multitud y dice, con una suavidad que acaricia el alma, si esta historia te tocó, no la guardes en silencio, compártela, porque la justicia real comienza cuando dejamos de mirar hacia otro lado. La calle entera queda suspendida en ese mensaje, como si cada palabra se aferrara al aire para no ser olvidada. Y mientras Elena se aleja acompañada por Luis, el sol cae sobre la escena como un cierre luminoso. Un recordatorio de que incluso en los días más duros, la verdad tiene una manera hermosa de abrirse paso.